Bueno, este tema acabó prácticamente con la desaparición de lo que parece ser una nave nodriza, enorme, gigantesca, como se han visto muchas veces, y como contaba el astrónomo de Palencia, gran investigador además, pues vieron unos objetos pequeños, los que llamamos nosotros naves de exploración, que son muy pequeños y que generalmente salen de estas naves grandes, y confluyeron en un punto concreto de la zona de Palencia, se reunieron todos, parecía que estaban concertados en un punto concreto, y cuando todos estaban juntos se dirigieron hacia la nave grande, hacia la nodriza, y presumiblemente entraron en ella y desaparecieron. Juan José, ¿tú piensas realmente que todos estos temas son ciertos, son reales, o también puede deberse a un motivo de psicosis colectiva? ¿Qué va, qué va? Absolutamente cierto desde hace muchísimos años. Los militares tienen todas las pruebas del mundo. ¿Cuál es el testimonio más claro que existe sobre este tema? Es muy difícil. Yo he recorrido más de 1 millón de kilómetros tras los ovnis, he hablado con miles de personas y creo que es muy difícil porque todos los casos tienen algo de interés. Pero yo me atrevería a decirte que algo que puede ser que sea muy, muy cierto, todos los indicios apuntan hacia ahí, y es que los norteamericanos tienen, parece ser, algunos de estos ovnis, algunas de estas naves estrelladas y conservadas en las bases de Wright-Patterson en los Estados Unidos, incluso con algunos cadáveres que han extraído de humanoides de pequeña estatura. ¿Tú has visto alguna vez algún extraterrestre? No, ¿qué más quisiera yo? Mira, un bicho, eso es un extraterrestre, ahí lo tienes. ¿Y eso? Adelante, Sandra. Bueno, pues sabiendo ya lo que piensa... ¡Qué barbaridad! Sabiendo ya lo que piensa JJ acerca del tema, se ha creado ya un buen ambiente para empezar con las preguntas telefónicas y un poquito más tarde desde aquí, desde el estudio. Y antes que nada, presentaros a nuestro invitado especial. Se llama Juanma y viene desde Santurce. Y está aquí porque nos envió una carta con documentación que preparó él acerca del tema de los ovnis. Juanma, ¿cuánto tiempo llevas en esto de los ovnis investigando y tal? Pues ahora alrededor de 1 año y medio aproximadamente. ¿Año y medio? Sí, fue a raíz, siempre estaba un poco inquieto tal vez, ¿no? Pero fue a raíz de, en el servicio militar, compré mi primer libro y ahí empezó todo. ¿Te apetecía conocer a JJ? Por supuesto, ha sido el único motivo por el que he venido. Pues luego tendremos oportunidad de que le preguntes lo que sea. Y también deciros que sabéis que lo que tenéis que hacer para venir aquí en directo con nosotros es escribirnos una carta mandándonos ideas de temas para programas. También os pedimos, por favor, que nos mandéis vuestras opiniones acerca de lo que os gusta o de lo que os gusta menos y todo tipo de sugerencias, porque Pista Libre es eso, un programa para todos nosotros. Y entramos en el turno directo de las llamadas telefónicas, y como parece que va a haber muchas, Juan José, porque nos advierten de que hay llamadas, casi vamos a ir dando paso a la primera de las preguntas telefónicas. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Adelante con su pregunta. Me llamo Katy. Hola. Quería preguntar qué pretende el OVNI, sea de otro planeta o no lo sea, qué pretende apareciendo y desapareciendo como lo hace. De acuerdo, muchas gracias. Bueno, en realidad no lo sabemos, porque aunque estamos investigando el tema desde hace muchos años, habría que preguntárselo a ellos. Suponemos que son exploradores, que son gente que viene a investigar, como nosotros estamos haciendo con la Luna. Entonces, es de suponer que no les interesa el contacto con nosotros por alguna o por muchas razones, y simplemente se dejan ver o no, o simplemente les vemos, aparecen y desaparecen, probablemente por esto, porque rehuyen el contacto. De acuerdo, pues vamos a dar paso a nuestra llamada número 2. Adelante, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Os llamo desde Gijón y quería hacer la pregunta de las personas que han tenido contacto con los seres extraterrestres, ¿siguen teniendo contactos con ellos o han quedado traumatizados de alguna manera? Es muy difícil responder a esto porque hay de todo. Hay muchas personas que dicen tener contacto con los extraterrestres, que son personas muy normales, que después han seguido su vida absolutamente normal. Hay otros, menos, por supuesto, menos casos, que han tenido verdaderos problemas de desequilibrio psíquico y que, por supuesto, ha cambiado totalmente su vida. Esto les ha pasado, por ejemplo, a muchos astronautas norteamericanos, que no es que hayan tenido probablemente contacto con seres, pero sí con los ovnis, que los han visto. Y entonces han sufrido un verdadero cambio, sobre todo espiritual. Pero vamos, no hay una norma
básica y común. Es decir, cada persona, según su temperamento y su forma de ser, reacciona de una manera distinta. Seguimos con vuestro turno. Adelante con la llamada número 3. Hola, me llamo Sergio García y llamo desde el Casitas, desde Madrid. Mi pregunta es la siguiente. ¿De qué se puede diferenciar un ovni de otro objeto volador? De acuerdo, muchas gracias. Mira, para mí personalmente un ovni, tal y como popularmente se conoce, es una nave extraterrestre, ¿eh? Ahora, hay mucha confusión también. Hay muchos ovnis, objetos volantes no identificados, que son pues simplemente aviones o helicópteros o efectos ópticos o globos, etcétera. Pero hay un alto porcentaje de casos no explicados de ovnis que cuando se estudia, se investiga a fondo, se conoce a los tripulantes o se sabe de gente que ha visto incluso a los ocupantes, se da cuenta uno de que son naves, astronaves tripuladas, generalmente tripuladas, que no son de la Tierra. Muy bien, pues ya vamos a seguir y le damos pista libre a nuestra llamada número 4. Soy Juan Pérez de Ribadeo. Quería preguntar qué opinión te merecen las películas como E.T. y Encuentros en la tercera fase y si crees que podrían ser posibles. Muchas gracias. Me encantan. E.T. me encanta, creo que es un cuento maravilloso, con un mensaje. Esta mañana hablando con Tacho comentábamos que tiene un mensaje profundo y maravilloso, que es la de el cariño e incluso la soledad de los propios extraterrestres, que puede ocurrir que se sientan tan solos como nosotros en muchas circunstancias. No tiene nada que ver probablemente con la forma humana. Los extraterrestres o los humanoides que se han visto por el mundo, hay más de 3.000 casos catalogados solamente de tipos de humanoides en los Estados Unidos, y yo tengo recogidos más de 400 casos de encuentros con humanoides en España. Son muy distintos, son de aspecto humano, pero no son tan monstruosos. En lo único que se parece es en la estatura, que es de tipo pequeñito, como los hay también muchos. En cuanto a encuentros en el tercer tipo, o aquí mal llamado la tercera fase, a mí me parece una de las mejores películas que hay de ovnis en el mundo. Yo tuve una ocasión de hablar con Spielberg en Madrid y recuerdo que le pregunté que por qué hacía estas películas. Y me dijo que las hacía porque él, de niño, había visto un ovni. Y muy claramente, y en su forma de trabajar, en sus medios, en sus posibilidades, quería difundirlo a la gente, difundirlo al mundo. Muy bien, pues adelante con la siguiente llamada, ya que parece que el tema está interesando bastante. Mamá, ¿cómo cansa este directo? Estos sí que tienen cosas que decir, ¿que no? Los astronautas, tanto rusos como norteamericanos, yo creo que tienen muchísimas cosas que contar, porque yo creo que no han contado nada. Es decir, no olvidemos que son militares, casi todos, y los militares no pueden hablar de ovnis en ningún país civilizado. No lo olvidemos, en España, por ejemplo, está bajo secreto militar. Ningún militar puede hablar públicamente de ovnis, se la carga. Vamos a dejarle hablar a nuestros espectadores, que estos sí pueden hablar. Adelante con la llamada número 5. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues entre que entra y no entra, quizás hay exactamente indicios verídicos de la existencia de seres extraterrestres sobre nuestro planeta en algún lugar. Sí, yo pienso que sí. Hay muchos testimonios, miles de testimonios, y luego hay pruebas, como yo apuntaba antes, de posibles naves estrelladas en Nuevo México y que están conservadas y ocultas en algunas bases como la de Wright Patterson o la de Edwards, por ejemplo, en los Estados Unidos. Además hay películas, hay fotografías que son auténticas, que corresponden a objetos que no tienen nada que ver con la tecnología humana, ni siquiera con la experimental. Son redondos, esféricos, se ríen de la ley de la gravedad, hacen verdaderas maravillas. Los pilotos de combate se vuelven locos persiguiéndoles. Yo he hablado con muchos pilotos de combate españoles, por ejemplo, y no tienen absolutamente nada que hacer. Es decir, no les pueden alcanzar. Se ríen de ellos, les bloquean los radares, el sistema de filmación, incluso los misiles que han intentado dispararles. Vamos a volver a esa pregunta que se nos quedó antes colgada. Adelante nuestra pregunta número 5. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Quería preguntar qué relación guardan los ovnis con la religión. Muchas gracias. Hasta ahora. Bueno, yo no soy teólogo, yo soy un periodista que lo único que hace es correr detrás de los ovnis, y con muy mala suerte, porque no los veo tanto como quisiera. Yo pienso, a nivel absolutamente personal y subjetivo, que yo creo que tienen mucho más que ver de lo que parece. Yo siempre digo que la Biblia, con todos mis respetos, es el mejor libro de ovnis del mundo. Lo que pasa es que está muy mal explicada. Los carros de fuego, los discos solares, las columnas de humo, las columnas de fuego que nos cuenta, por ejemplo, el Antiguo Testamento, hoy, en el siglo XX, los investigadores sabemos que coinciden absolutamente con testimonios de personas que han visto cosas exactamente iguales o muy parecidas. Entonces yo creo que los viejos dioses
de todos los libros sagrados, no solamente de la Iglesia Católica, sino de todos los libros sagrados y de la mitología y de las leyendas, pudieran ser astronautas. Lo que pasa es que hace 2000, 4000 años no teníamos el concepto de la carrera espacial, ni de lo que es un astronauta. Y probablemente aquella gente, al ver una cosa de estas, un señor con un traje espacial, una escafandra, por ejemplo, y una nave luminosa que desafía la gravedad, lo más lógico es que echara el rostro en tierra y dijera lo que quisiera, pues sí, ángeles enviados del Señor, etcétera, ¿no? Bien, pues vamos a continuar con las llamadas. Es la número 6 en este momento la que entra. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Hola? Hola, sí. ¿Qué hay? Quería preguntar si crees que existe alguna semejanza entre la civilización que ocupa los ovnis y la civilización humana, o son un concepto distinto al que nosotros tenemos de un ser vivo. De acuerdo, muchas gracias. Yo recuerdo en palabras de un gran científico, el doctor Bautista del INTA NASA, un hombre de una gran categoría profesional, que reconocía y reconoció públicamente en televisión que las civilizaciones que nos visitan, los ovnis, tienen que ser por lo menos un poco más desarrollada que la nuestra. Y es lógico, si fueran exactamente igual que nosotros desde el punto de vista tecnológico, no podrían venir. Lo mismo que nosotros todavía no podemos ir a las estrellas. Entonces tienen que ser superiores tecnológicamente. Yo no creo que sean más inteligentes que nosotros. En todo caso son más inteligentes solamente en un aspecto, y es el de no bajar, el de no descender. Juan José, tenemos una pregunta curiosa. Es la número 7 y es de alguien que ha visto un ovni. Buenas tardes. Hola, adelante. Buenas tardes. Mira, ¿Sí? yo he visto uno en Portugal, en Braganza, hace cosa de unos 10 años. Entonces yo estaba allí de religiosa con unas niñas en un convento y por las noches, mientras ellas estaban durmiendo, pues yo me asomaba a cuidar, mientras yo las cuidaba me asomaba a la ventana, ¿no? Y entonces vi un disco tremendo con muchísimas luces que me dejó alucinada porque no hizo nada de ruido. Y claro, pues movió todas las hojas de los árboles y mira, desapareció pero como una exhalación, ¿no? Y yo me quedé, pues, ya te digo, sin saber qué es lo que podía ser. Pero claro, ahora confirmo que es un ovni porque tenía muchísimas luces de colores, movió todas las hojas y no se oyó ni el menor ruido cuando pasó por allí. De acuerdo. Nada más que era eso. Muy bien, testimoniarlo. pues muchas gracias. De nada. Juan José, ¿coinciden los testimonios sobre Sí. naves, sobre seres extraterrestres? Bueno, sobre seres es distinto. Hay muchas versiones, son muy distintos, parece que proceden de orígenes muy distintos, quizás de la galaxia probablemente, e incluso, ¿por qué no?, de otras galaxias, si como suponemos tienen sistemas de viaje que no tienen nada que ver con nuestros sistemas de propulsión. Es decir, sería como comparar cualquiera de los satélites artificiales nuestros pues con las carabelas de Colón. Ellos probablemente tienen otros sistemas de viajes que no tienen por qué arrastrarse necesariamente por el espacio milla tras milla. Entonces sí que tienen tecnología distinta. Lo que decía esta religiosa de que no hacen ningún ruido, que a veces es lo que más impresiona a los testigos. Los perros, por ejemplo, los animales se quedan verdaderamente aterrorizados ante ese silencio sepulcral que acaba con todos los ruidos de los campos o del campo, de los animales, y que incluso llega a paralizar a las personas. Esto es una de las cosas más impresionantes, el silencio de estas naves. Muy bien, pues ya casi vamos a descansar un poquito de todas nuestras llamadas telefónicas. This director is so cansado. De acuerdo. Y bueno, prácticamente hemos terminado con el turno de las llamadas telefónicas desde nuestras casas, pero también vamos a seguir llamando, vamos a seguir preguntando, porque hemos salido a la calle, ha salido Sandra hace unos días y nos ha preparado esta película en la que también la gente de la calle pregunta. Así es que si está listo, adelante. El hecho de estar en este paraje viene dado porque casi siempre los ovnis, cuando se aparecen, suelen hacerlo en lugares como este. A ver si hay suerte y en una de estas, pues nada, que viene un ovni y me invita a dar un voltio. Hombre, qué demasiado, pues ya que hay por aquí uno, me voy a hacer la encuesta. ¿Cómo es posible que se supone saber la fotografía de los ovnis si es verdadera? ¿Cómo es científicamente comprobable eso? Bueno, en cuanto al tema fotográfico es relativamente fácil en estos momentos, siempre que se disponga de los negativos, el negativo de la película. Los sistemas electrónicos de laboratorio, de computadoras, etcétera, son tan sofisticados en estos momentos que resulta relativamente fácil saber si una foto está trucada o no. Es decir, eso en estos momentos es lo más fácil, no es tan importante. A veces es mucho más difícil saber si el testigo te está contando la verdad. Pues vamos a seguir con las preguntas desde la calle. Adelante. ¿Los extraterrestres vienen de nuestra galaxia o de otra galaxia?
Mira, yo tengo 400 casos solamente investigados por mí en España de gente que dice haber visto a los humanoides. Entonces, el 80% son de aspecto humano, con diferencias. Algunos son muy bajos, con grandes cráneos, y otros son muy altos, por ejemplo, y hay otras tallas intermedias. A mí me sugiere que la vida en el universo, y concretamente en nuestra galaxia, tiene que ser común, aunque los científicos todavía se rasgan las vestiduras por este aspecto. Entonces yo pienso que probablemente uno de los orígenes fundamentales son los mundos de la Vía Láctea, nuestra propia galaxia, lo cual no significa que no puedan venir de lo que se empieza a llamar mundos paralelos, mal llamado antimateria, etcétera. Es decir, que existan unos cosmos gemelos al nuestro, en el que no solamente vengan, sino que además no viajen por el espacio, sino que salten de un cosmos a otro, con lo cual no haría falta viajar ni siquiera consumir tiempo. Bueno, pues vamos a darle paso a la tercera de nuestras preguntas desde la calle, así es que adelante. ¿Es verdad que se han tenido contactos con extraterrestres y se han ocultado por temor al pánico? Bueno, de personas civiles, digámoslo así, de gente normal, hay muchas personas que han visto muchas cosas y efectivamente se callan porque tienen pudor o miedo al ridículo. Gracias a Dios cada vez son menos. La gente joven está mucho menos intoxicada que nosotros. En cuanto a temas, agente militar, por ejemplo, sí, ahí el secreto es impenetrable. Es muy difícil entrar en los estados mayores, sobre todo de los Estados Unidos o de la Unión Soviética, incluso muchos países de Europa. Es muy difícil, saben muchas cosas. En España, por ejemplo, no saben, nadie sabe que el día 19 de julio un ovni entró a 80 o 100 metros de altura en la zona de seguridad de la base militar de Rota, en Cádiz. Y que, eso es una afirmación rotunda. Sí, sí, y que se paseó delante de las escuadrillas, o por encima de las escuadrillas de helicópteros. El ministro de Defensa, cuando salió del Parlamento hace algunos meses a hablar de este tema, o no lo sabía, o no quiso decir nada. Hay muchas cosas que los españoles ignoran sobre el tema OVNI. Yo comprendo que no es un tema urgente, pero es un tema grave, que el espacio aéreo español esté casi constantemente invadido. Y nadie nos diga absolutamente nada. Bueno, pues ya estamos dentro del tiempo de preguntas aquí directamente en el estudio, pero antes leeros una pregunta que es la primera por carta que nos ha llegado y que va dirigida directamente a ti, JJ. Dice lo siguiente: ¿cree usted que nos visitan seres de civilizaciones lejanas o tal vez son civilizaciones de este mismo planeta? Si fuesen lejanas, ¿cómo explicaría sus pocos contactos y corta estancia tras un viaje tan largo? Bueno, yo pienso que sí, que son de fuera, que no son de la Tierra. En todo caso, hay una teoría muy bonita, que puede ser perfectamente probable, quizás, que pudieran ser arqueólogos en el tiempo, es decir, nuestros descendientes, que han tenido y tienen una tecnología tan maravillosa como para retroceder en el tiempo y hacer esa arqueología, entre comillas, en el tiempo. No se puede rechazar la hipótesis. Ahora, yo creo que en la inmensa mayoría lo más normal es que procedan de mundos de nuestra propia galaxia, que tienen civilizaciones muy avanzadas. En cuanto a que vengan de sitios tan lejanos, evidentemente, y no se pongan en contacto con los científicos, con los militares, con los estadistas, etcétera, pues eso es una teoría que a mí me parece viciada de base. ¿Y por qué se van a tener que poner en contacto con estos seres o con estos señores si realmente a ellos no les interesa el contacto? Y evidentemente llevamos 38 años de era OVNI oficial, desde que los americanos empezaron las investigaciones, y jamás lo han hecho. Luego, es lógico pensar que no les interesamos en ese sentido. Bueno, pues vamos ya con la primera de nuestras preguntas desde aquí, desde el estudio. Y si te parece, Juanma, ¿se la haces tú? Muy bien. Mira, Juanjo, me gustaría que nos contases lo que le ocurrió al comandante José Antonio Silva aquella noche en que el hombre pisó por primera vez la luna. Sí, yo recuerdo que hace muy pocos días en Vitoria me lo volví a contar, y a otros amigos. El comandante Silva era un presentador de televisión española, y en una de las retransmisiones en directo de uno de los alunizajes, él estaba en Fresnedillas, en Madrid, en la estación espacial, y Jesús Hermida estaba en Nueva York. Entonces él me contaba que estaban ante varios monitores en una sala de estas, de Fresnedillas, de la estación espacial, en el que se estaba visualizando, por un lado, lo que estaba ocurriendo en ese mismo instante en la superficie lunar, en otro lo que estaba retransmitiendo Houston y otro lo que se veía en los televisores. Había una cierta demora. Entonces José Antonio Silva recuerda, me contaba, y lo ha contado públicamente, que en un momento determinado uno de los astronautas empezó a gritarle o a decirle a Houston: ya están ahí otra vez. Y entonces Houston empezaba a preguntar: ¿pero quiénes? Los de ayer. Otra vez están ahí, míralos. Están ahí, los de ayer. ¿Qué hacemos? Filma. En ese momento
llegó el director norteamericano de la estación de Fresnedillas y les ordenó salir. Y cerró los monitores. A pesar de las protestas de José Antonio Silva, tuvo que desalojar la sala. Y por supuesto eso fue censurado. Eso no lo vimos aquí. Pues seguimos con nuestras preguntas desde aquí, desde el estudio. Y hola, ¿cómo te llamas? Usted. Pues adelante con tu pregunta. Yo quería preguntarle algo que me tiene muy intrigado siempre. Y es el por qué esas desapariciones, el supuesto rapto de seres humanos por los extraterrestres que se han dado a llamar. Pues mira, raptos los hay, evidentemente, por lo menos han desaparecido muchas personas. Y hay otros muchos casos, más de 800, de lo que se llaman secuestros o abducciones. Es decir, gente que entra dentro de una de estas naves y les hacen chequeos de tipo médico, etcétera, y luego los dejan. A mí este es uno de los aspectos que más tristeza me produce y que menos comprendo, porque es un auténtico atentado contra la libertad personal de los seres inteligentes que pueblan este planeta, aunque no seamos muy inteligentes. Entonces, es una de las partes incomprensibles y que indudablemente responde un poco a la pregunta de Juanma también. Decir, bueno, o de Sandra, probablemente no les interesamos tanto como para establecer ese contacto y además les da igual meternos en una nave y hacernos 1000 diabluras, por lo menos a algunas de las civilizaciones. No a todas, pero a algunas de las civilizaciones. Muy bien, vamos a continuar nosotros desde aquí formulando preguntas porque te queríamos hacer simplemente una. ¿La existencia o la creencia en la existencia de seres extraterrestres es simplemente cuestión de fe? No, es un problema de información. Las personas que no creen y no se han informado, yo creo que están cometiendo un error. Las personas que se han informado, no conozco a ningún científico que haya dedicado por lo menos un mes a la investigación OVNI que no crea. Y además yo invito a cualquier científico a que durante un mes me acompañe a las carreteras, a los caminos, y que simplemente escuche. En pleno siglo XX, con todos los adelantos de que disponemos, ¿realmente tú crees que no es posible detectar la presencia de estos seres? ¿Quién no quiere que se detecten, suponiendo que esto fuera así? ¿O quién no quiere que se sepa su presencia por seguro? Los militares. Así de sencillo. De todos los estados mayores de todos los países civilizados. No nos vamos a engañar. Yo he hablado con muchos militares. No hace mucho hablé con un alto general. Y sencillamente no les interesa porque hay que replantear muchas cosas. Segundo, quedarían en una situación muy embarazosa y evidente, puesto que sus artefactos, sus interceptores, sus cazas, prácticamente no tienen nada que hacer con naves tan extraordinarias como estas. Y por otro lado, afecta a un tema de defensa nacional, y eso es muy delicado. Entonces, ellos tienen muchas pruebas, desde hace, repito, 38 años, y las tienen guardadas.